Saludos, sean bienvenidos. Estas son las 5 noticias jurídicas de la semana. 1. Gobierno devuelve proyecto de humedales, por inconstitucionalidad e inconveniencia técnica y legal. El artículo 11 otorga atribuciones a autoridades ambientales que son exclusivas de los concejos municipales. El Gobierno presentó objeciones de inconstitucionalidad e inconveniencia al proyecto de ley 073,23C 168,24S, el cual busca incorporar los humedales al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y al Sistema Nacional de Cambio Climático. Según el Ejecutivo, el proyecto vulnera competencias constitucionales al atribuir a las autoridades ambientales funciones que corresponden exclusivamente a los municipios, como la vigilancia y control de acciones urbanísticas. La objeción principal por inconstitucionalidad recae sobre el artículo 11, que otorga a entidades ambientales el control sobre decisiones de ordenamiento territorial, contrariando lo dispuesto en el artículo 313 de la Constitución y en la Ley 388 de 1997. El Gobierno argumenta que el legislador desbordó sus facultades al establecer competencias que son propias de los consejos municipales, afectando la autonomía territorial y violando principios constitucionales. En cuanto a la inconveniencia, el Ejecutivo cuestiona varios artículos por su falta de precisión técnica. Entre ellos, el artículo 2 confiere funciones de formulación de política a autoridades que legalmente no tienen esa competencia. Asimismo, se critica la confusión conceptual entre acuíferos y aguas subterráneas, así como la incorrecta definición del SISClima, lo cual dificultaría la aplicación efectiva de la norma y generaría inseguridad jurídica. Asimismo, se advirtió una diferencia entre el texto conciliado en el Congreso y el enviado para sanción presidencial, lo que impide su validación. El Gobierno concluyó que el proyecto, tal como está redactado, es inconstitucional en algunos apartes y técnicamente inviable, por lo que decidió devolverlo. 2. Sin efecto quedaron sanciones impuestas a campesinos que talaron 4 robles sin permiso. Se deben adoptar medidas de capacitación en materia ambiental para la población campesina. La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, mínimo vital, vivienda y vida digna de 2 campesinos a quienes les fue impuesta a cada uno una multa por 3.713.171 pesos más una medida de compensación de siembra de 100 árboles, por la tala de 4 robles, sin el correspondiente permiso, a pesar de las circunstancias en que los hechos tuvieron lugar y a su situación socioeconómica. Según el Alto Tribunal, la accionada, CAR, tenía la posibilidad de reemplazar la multa por trabajo comunitario en materia ambiental, servicio comunitario, luego de constatar que la capacidad socioeconómica de los infractores era insuficiente. Aunque la multa, cuya finalidad constitucional es proteger el medio ambiente y conservar los recursos naturales, es idónea para alcanzar dicho objetivo, no era necesaria ni estrictamente proporcional en el caso concreto. Lo anterior, aclaró, al evidenciar que dicha sanción podía ser reemplazada por otra menos lesiva para los derechos de los accionantes, pues su imposición afecta de manera grave su derecho al mínimo vital, y en consecuencia, a vivir dignamente como campesinos e incluso, eventualmente, su derecho a la vivienda. Población campesina. La Sala precisó que es aconsejable en estos casos adoptar medidas orientadas a la capacitación y acompañamiento de la población campesina, aliada fundamental en materia de protección ambiental, en lugar de un enfoque puramente sancionador. Es necesario contribuir al cambio de patrones de exclusión y discriminación que profundizan déficits de reconocimiento, participación y redistribución que el campesinado ha enfrentado históricamente, así como una visión más integral de protección a la naturaleza. Se dejó sin efectos la decisión de la CAR que impuso la multa y se ordenó sustituirla por la sanción de servicio comunitario. Adicionalmente, se ordenó dar por cumplida la medida compensatoria de plantar 100 árboles de especies nativas, en atención a la labor de siembra de árboles adelantada por los accionantes, magistrado ponente Diana Fajardo Rivera. 3. Gobierno deroga decreto que convocaba a consulta popular. La promesa de Petro era retirar del ordenamiento la norma si se aprobaba la reforma laboral en el Congreso. El Gobierno derogó el decreto 639, que convocaba una consulta popular para promover su agenda de reforma laboral. Recordemos que la promesa de Petro era retirar del ordenamiento la norma si se aprobaba el articulado del proyecto de ley 166/23C, 192/23C, 256/23C por parte del Congreso. Además, la norma estaba suspendida por el Consejo de Estado. Precisamente,
En las consideraciones de la disposición se dice que la aprobación del informe de conciliación en el legislativo recoge ampliamente el contenido material de las preguntas que serían sometidas al criterio del pueblo colombiano en la jornada electoral correspondiente a la consulta popular del orden nacional convocada mediante el decreto número 639, por lo que ahora es innecesario continuar con el trámite de convocatoria y realización de la consulta popular. 4. Cámara de Representantes es la que debe investigar campaña electoral de Gustavo Petro. Ordenan al CNE remitir copia de las actuaciones adelantadas por las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña. La Corte Constitucional resolvió la acción de tutela interpuesta por Gustavo Petro donde solicitaba el amparo de su derecho al debido proceso en sus dimensiones de juez natural y fuero especial constitucional, debido a que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado avaló que el Consejo Nacional Electoral, CNE, adelante en su contrainvestigaciones en torno a posibles irregularidades en la financiación de las campañas presidenciales, precandidatura y candidatura. El Alto Tribunal declaró que la Cámara de Representantes es la autoridad competente para asumir la investigación respecto de Petro, en su calidad de Presidente de la República, por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos frente a las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 por la coalición Pacto Histórico, de las cuales fue candidato. Excepción. En ese sentido, afirmó, el CNE es competente para investigar campañas, partidos, movimientos o cualquier miembro de las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 de la coalición Pacto Histórico, por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos, con excepción del candidato y hoy Presidente de la República, en función de su fuero. Así las cosas, ordenó al CNE remitir a la Cámara de Representantes copia de las actuaciones adelantadas por las presuntas irregularidades en la financiación de las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 de la coalición Pacto Histórico, para que esta corporación ejerza las competencias que le corresponden respecto de Petro. Exhorto al Congreso. Se exhortó al Congreso para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, expida la regulación que corresponda en relación con la autoridad encargada de dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre órganos constitucionales que ejerzan funciones administrativas y funciones jurisdiccionales, de manera que se garantice el derecho fundamental al debido proceso, estabilidad institucional y separación de funciones del poder público. Se levantaron las medidas provisionales decretadas por la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante Auto 554 del pasado 24 de abril. Salvaron el voto los magistrados Cas, Jorge Enrique Ibáñez Najar, José Fernando Reyes Cuartas, Paola Andrea Meneses Mosquera y Lina Marcela Escobar Martínez, mientras que los magistrados Natalia Ángel Cabo y Miguel Polo Rosero lo aclararon. Magistrado ponente: Vladimir Fernández Andrade. 5. Sin efectos quedó resolución que ordenó posesión e intervención forzosa de Sanitas EPS. Se revocó el fallo que declaró improcedente la tutela, y en su lugar, se amparó el derecho al debido proceso. La Corte Constitucional revocó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que, a su vez, confirmó un fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por Sanitas EPS, sus entidades adscritas y Juan Pablo Rueda Sánchez contra la Superintendencia Nacional de Salud, y en su lugar, amparó su derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, dejó sin efectos la resolución 2024160000003002-6 del 2024, que ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de Sanitas EPS por el término de un año, así como la intervención forzosa para ejercer su administración, la resolución que la corrigió, así como la que prorrogó dicha medida de intervención por un año, dictadas por la Superintendencia Nacional de Salud. Aunque no se ha dado a conocer el texto completo, el Alto Tribunal anunció que dispuso la remisión de la decisión, sentencia sub 277 del 2025, y sus antecedentes a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T. 760 del 2008, para lo de su competencia. Salvó su voto el magistrado Vladimir Fernández Andrade, MP Juan Carlos Cortés González. Recuento. Cabe recordar que, en junio del 2024, Luis Carlos Leal, ex Superintendente Nacional de Salud, informó algunas de las situaciones encontradas por parte de los agentes interventores en 3 de las EPS sobre las que se ordenó medida de intervención forzosa para administrar, entre las cuales estaba Sanitas EPS. En ese entonces,
El funcionario señaló que sobre Sanitas se encontraron gastos al cierre de la vigencia 2023 por $4.226 millones en operación de centros médicos, y en ese sentido, advirtió que ese tipo de inversiones las debe hacer la misma IPS y no la EPS, mucho menos cuando los centros médicos pertenecen al mismo conglomerado o grupo. El interventor agregó que no se detalló la distribución de la población afiliada en la red de servicios de salud, oferta de servicios, capacidad instalada de los prestadores, ni brechas. Asimismo, que faltó análisis de las condiciones sociales, económicas y de calidad de vida, descripción de patologías de alto costo, programas de intervención e implementación de criterios para priorización. Hemos llegado al final del vídeo, gracias por escucharnos. Si te parece interesante este contenido no olvides dejar tu like y suscribirte para escuchar las noticias jurídicas más relevantes cada viernes. Con nosotros es hasta la próxima semana, feliz día, tarde o noche.